Son las 12:22. Ensayo General, un espacio para el encuentro entre el periodismo y la reflexión profunda sobre el Perú. Literatura, música, teatro, ballet, arte, poesía, pintura, escultura, folclore, con la conducción de César Chaman y Marinés Aragonés. Producido por Marinés Aragonés y Renzo Chávez. Buenas tardes, amigos y amigas del Ensayo General. Hoy con un poquito de retraso porque los duendes se metieron. ¿Cómo estás? ¿Cómo Sí, Marinés, no, como dicen, cuando es en vivo suelen suceder estas cosas, pero bueno, ya ha sido todo superado y estamos aquí como todos los jueves con su programa Ensayo General para hablar sobre la cultura, el periodismo narrativo y una reflexión profunda sobre el Perú. El programa de hoy va a estar súper variado. Tenemos teatro, cine, poesía Y y música. música. Y Así, música tropical, sobre además, todo. o sea, por favor, alegrémonos un poco. Mil disculpas con los invitados ya tenemos como 12 minutos de retraso, pero ya empezamos. Así es. Y vamos a iniciar este primer bloque con Willy Pinto, a quien tenemos aquí enlazado vía Zoom, que él es director, actor, dramaturgo, pedagogo e investigador teatral de formación autodidacta. Es fundador y director de Maguey, grupo y laboratorio teatral reconocido como uno de los proyectos históricos del teatro peruano contemporáneo, fundado en 1982. Tiene 42 años de vida, Maguey. Willy, si nos escuchas, por favor, muy buenas tardes y bienvenido a Ensayo General. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Sí, aquí estoy contento con este encuentro con ustedes para difundir nuestro trabajo, sobre todo esta celebración, ¿no? Justo en diciembre estamos cumpliendo 42 años de existencia, de proyectos, así que a disposición para sus preguntas. Willy, Magüey Teatro se fundó en 1982, en una etapa en la que el Perú estaba en explosión por el movimiento Sendero Luminoso, ¿no? Ahora, 42 años después, ¿cómo ha cambiado el teatro desde la perspectiva de Magüey? Bueno, Maguey se funda efectivamente en ese contexto y como parte de la respuesta que siempre el teatro y las artes han dado a la sociedad frente a las crisis, pues nosotros no nos echamos para atrás cuando empezamos, a pesar del contexto complicado, la violencia. Efectivamente, estábamos en una etapa muy difícil, pero esto, digamos que más bien nos incentivaba para ser como la voz poética, la voz artística de los tiempos que nos tocaba vivir. Y claro, el teatro ha ido cambiando, ha ido evolucionando, pero no ha perdido ese espíritu de testimonio permanente, de diálogo constante con la realidad social, política, humana, tanto en los aspectos más íntimos de las personas como también en los aspectos colectivos. De un teatro que nace en un momento de mucha conciencia social, valgan verdades, muchos colectivos artísticos, teatrales, tuvieron incluso un papel importante en la lucha contra todas las formas de violencia que habían en los 80s y los 90. Pero si hablamos ya del tiempo contemporáneo, con los nuevos desafíos que tiene esta sociedad, ¿cuál es el enfoque que plantea Magüey respecto al teatro que tiene que realizar? Bueno, Maguey plantea un enfoque que mantiene esos mismos principios, ¿no? En el mundo, en Latinoamérica y en el Perú, esos son aspectos que no desaparecen. En el teatro siempre está ese espíritu de crítica, por un lado, y de reflexión, por otro. Entonces, la problemática de las sociedades, pues siempre está cambiando. Hay periodos de crisis más profundas, otros periodos donde hay algunos cambios para bien, pero nosotros somos conscientes que en nuestro país hay crisis que no hemos logrado todavía superar, ¿verdad?
hay dificultades sociales, educativas, culturales, económicas, que todavía son principales problemas de la vida cotidiana de la población, y los grupos no podemos estar ajenos a ello. Eso no solamente sucede con quienes nos formamos en ese momento, ¿no? También ahora los colectivos jóvenes de teatro, de artes escénicas, de danza, en fin, de diferentes propuestas artísticas, tienen ese compromiso y lo manifiestan a través de sus propuestas creativas, de sus proyectos de intervención comunitaria, de sus proyectos de actos poéticos en espacios públicos. Es decir, yo creo que lo que sucedía en ese momento simplemente es que el teatro se volvía nuevamente hacia las calles, se volvía nuevamente hacia la realidad propia de Latinoamérica, pero nunca se desconectó tampoco del quehacer teatral mundial. Si nosotros vemos ahora el teatro también en Europa o en otras latitudes, vamos a encontrar proyectos tanto de largo recorrido como proyectos jóvenes, totalmente comprometidos con el momento histórico en el que nos toca vivir. Willy, precisamente ustedes, además de ser una compañía de teatro, son laboratorio de artes escénicas porque van construyendo y son escuela. ¿Cómo durante estos 42 años han ido formando a generaciones de artistas? ¿Cómo tienen el contacto con ellos? Sí, mira, fundamentalmente nosotros nos definimos como un teatro de grupo, es decir, un teatro donde hay un equipo permanente que está trabajando colaborativamente para poder llevar adelante un conjunto de proyectos que tienen que ver con la creación, la difusión de espectáculos, pero también con otras dimensiones que tiene el teatro, como experiencia humana, experiencia de conocimiento, que están ligados a la pedagogía, están ligados a la educación. Entonces, desde los orígenes de Maguey, hemos diseñado esas líneas de acción. Por un lado está el trabajo creativo, la difusión, que es permanente, tanto en nuestra sala teatral como en otros circuitos del Perú o de Latinoamérica, etc. Y también está el trabajo de formación. Ese trabajo formativo abarca la formación de actores, actrices, con una exigencia profesional. Tenemos una propuesta metodológica en donde los actores se pueden formar, las artistas escénicas, con una visión de permanente investigación, de concebirse no solamente como intérpretes del hecho escénico, sino también como generadoras y generadores de contenidos, de creaciones. Y al mismo tiempo tenemos proyectos que van desde los niños, adolescentes, educadoras, educadores, ¿no? Entonces hemos tratado de desarrollar esas dimensiones del teatro que también proyectan hacia los diferentes grupos sociales todos esos beneficios que da el arte para el desarrollo humano. Willy, en ese Sí. punto y quizás la pregunta o el aspecto más ambicioso, ¿no? ¿Qué aspiran lograr con el desarrollo del teatro en estos entornos, de esta forma, con estas dinámicas? Mira, justamente lo que mencionaba, ¿no? Es el desarrollo humano por excelencia, tanto desde el punto de vista personal como desde el punto de vista colectivo, comunitario. En el aspecto individual, el teatro tiene todos los ingredientes que permiten que las diferentes capacidades, inteligencias, desde los niños hasta los adultos, estén siempre en crecimiento. Está el aspecto social propiamente, porque es un arte de relaciones humanas, un arte colectivo. Está el aspecto intelectual, por supuesto. Está también el aspecto sensorial, porque se trabaja con los sentidos, con el cuerpo. Está el aspecto ecológico, ¿no? Porque también a través del teatro nosotros reconocemos que todos somos interdependientes y que unos dependemos de otros para lograr objetivos en común. Entonces, todas esas capacidades, todos esos principios e inteligencias se estimulan en el desarrollo personal. Y en el aspecto comunitario, lo mismo, porque permite, por ejemplo, el diálogo
de miradas distintas. Entonces, hay una relación de interculturalidad, hay una apuesta a la tolerancia, a la escucha, a construir posibilidades de cooperación a pesar de los conflictos, de las diferencias, o más bien incluso muchas veces a partir de esas diferencias, transformarlas en un motor, ¿no? para el desarrollo de los objetivos comunitarios. Entonces, tanto en el aspecto personal como colectivo, el teatro es ideal para la formación humana, y eso es lo que Maguey fundamentalmente desarrolla como grupo de arte y como grupo pedagógico. Willy, en ese sentido, tenemos entendido que ustedes hacen un trabajo descentralizado, no solo están en Lima, y que, o sea, a propósito de los 42 años, han organizado un encuentro escénico donde van a venir compañías incluso de 6 países. ¿Nos puedes contar al respecto? Mira, en realidad son compañías de aquí, de nuestro medio. Sí, nosotros estamos siempre ligados a circuitos también internacionales, tanto cuando nosotros nos movemos en estos circuitos a invitación de diferentes colectivos, grupos de otros países, pero también recibimos en nuestra sala a compañías, a grupos, a proyectos pedagógicos. Ese intercambio constante siempre es muy enriquecedor. Y en esta ocasión, para celebrar nuestro aniversario 42, hemos organizado lo que hemos llamado un encuentro escénico, en donde hay grupos invitados de diferentes generaciones de artistas, y también están representados tanto directores, actores, como directoras y actrices, ¿no? Porque nos parece muy importante esa mirada paritaria y una mirada también inclusiva de lo que es la cultura y sobre todo el trabajo del arte escénico, ¿no? Entonces hemos organizado un encuentro que ya está en marcha. El encuentro empezó con grupos como, por ejemplo, Curandero, Ángel Demonio, disculpen, presentó Yerbateros. Ellos ya se presentaron. Luego estuvo un grupo invitado desde Villa El Salvador, que es SIJAC, que presentó Érase una vez un rey. Luego, ahora, este sábado tenemos la tercera presentación, un grupo llamado Tuquitos Teatro, un grupo profesional, que presenta Georgette de Vallejo, un trabajo sobre la esposa de César Vallejo, y que nos cuenta un episodio inédito de la vida de esta mujer que luchó por la memoria y la obra de César Vallejo, primero allá en París, cuando convivió con él, y luego aquí en Perú, cuando viajó hasta Lima para poder trabajar en pos de la obra y memoria de César Vallejo, pasando por muchas vicisitudes. Eso es este sábado a las 8. Luego, el siguiente fin de semana, el domingo 27 a las 7 de la noche, tenemos al grupo Yuyascani con la obra María J. a cargo de la actriz Ana Correa. Luego, en noviembre ya, el sábado 2, tenemos un proyecto joven que se llama A Nuestras Abuelas, en donde se trabaja una creación que rescata la memoria familiar justamente a partir de las abuelas, de las actrices y de un viaje de memoria que ellas han desarrollado para reflexionar sobre el legado de su familia y sobre todo de las abuelas, ¿no? Es un trabajo muy bello que va a estar el día sábado 2 de noviembre a las 8 de la noche. Willy. Luego tenemos un trabajo de payaso contemporáneo que presenta Juegas, el otro soy yo, a cargo de Marco Flosu, dirigido por Teo Bonín. Él hace una reflexión sobre la condición humana contemporánea. Es un trabajo que no solamente nos plantea el humor, sino también la reflexión y la ternura. Y más adelante, ya para entrar con un trabajo del grupo de Teatro Maguey, presentamos un espectáculo que se llama Azul Naranja, el espejo de la flor, Azul Naranja, el legado de los insectos. Este trabajo está basado en un cuento de García Márquez, en donde se reflexiona sobre el poder. El poder en el contexto de una familia donde hay una mirada patriarcal, vertical, y cómo sucede ahí el hecho educativo y cómo sucede la relación
de esta educación positiva con el desarrollo de una niña que luego es mujer y luego es, digamos, ya no tiene edad, ¿no? Es un trabajo real maravilloso y también reflexiona sobre la condición de la mujer desde una mirada contemporánea. Muchas gracias, tenemos Willy. para todos los gustos. Las obras se presentan en el Centro Cultural Maguey, aquí en San Miguel, donde tenemos una sala teatral, y los precios de las entradas están sumamente accesibles para que todas las personas interesadas, incluso con público familiar, puedan asistir. Muchas gracias, Willy, de verdad, por toda la programación y el trabajo que hacen desde Magüey Teatro. Vamos a ver teatro, a compartir teatro, que ayuda, como bien lo dice Willy Pinto, al crecimiento como persona humana. Muchas gracias por tu participación, Willy, de verdad, a pesar de las demoras que hemos tenido por el problema técnico, pero a pesar de todo estamos bien aquí contigo y avanzando, y los mejores éxitos en estos 42 años de Magüey. Así, gracias, les esperamos. Ahí en nuestras redes nos pueden buscar, Maguey Teatro. Allí nos vemos. Ahí nos veremos. Así es, Marinés, y de esta forma vamos a culminar este primer bloque para ir a una pausa y volver luego con nuestra columna de cine con Rodrigo Portales. Son las 12:39. ANP Radio, la voz vibrante del Perú. Y regresamos. Ahora Renzo nos acompaña Rodrigo Portales con la columna Butaca ANP. Hola, Rodrigo. Nuestra columna de cine. Adelante, Rodrigo, bienvenido. ¿Qué tal, Renzo? ¿Qué tal, Marinés? Buenas tardes a los oyentes de ANP Radio. Esto es Butaca ANP y bueno, esta semana, si bien no ha habido estrenos peruanos en cartelera, quería recomendarles el seguimiento de algunos festivales importantes que se están realizando en estos momentos, tanto en Lima, como en ciudades como Trujillo y Pucallpa. Empecemos con Lima. Sigue
una edición más del Festival Lima Alterna hasta el 20 de octubre, donde hemos tenido oportunidad de ver algunas películas peruanas en calidad de estreno. Por ejemplo, el documental Paucartambo, filmado en el Cusco. También tenemos El Guatrila, una ficción de Roberto Flores, realizado en La Oroya y en Jauja. Pero queremos comentarles una película de terror que se estrenó de manera independiente en el festival, que se llama El Banquete de Mish Carvajal. El Banquete de Mish Carvajal es un exponente del llamado terror rural o cine o folk horror, que es un terror que no recurre a los sustos ni a los sobresaltos, sino a la inquietud a nivel de atmósferas, de ambientes atmosféricos. Y es una película que una curiosidad dentro de lo que conocemos en el cine de género en Perú, y que se ha presentado justamente en el Festival Lima Alterna. Por ello la recomendamos. Es una película que logra algunos momentos bastante logrados, y se va a pasar justamente el viernes 18 a las 5 de la tarde en la Alianza Francesa de Lima, en Miraflores. El ingreso para verla es libre. Hay que sacar solamente los tickets en joinas.com para verla y acudir a la sala y poder apreciarla. Es una película, como digamos, curiosa y una novedad para lo que conocemos como cine peruano, que trabaja los géneros del terror y del horror. Bueno, además vamos a tener en Pucallpa el Festival de Cine Amazónico del 21 al 26 de octubre. Es un festival que organiza la Escuela de Cine Amazónico, la que es conducida por cineastas que se dedican a las temáticas amazónicas, como Fernando Valdivia, Carlos Marín, Tania Medina. Hacen este festival, y que va a su tercera edición en la ciudad de Pucallpa, con funciones en la Universidad de Pucallpa y también de la Municipalidad de Pucallpa. Son muestras de cine peruano y también algunas de cine latinoamericano, con las temáticas relacionadas con la Amazonía, con las expresiones justamente de los pueblos originarios amazónicos también. Así que es un foco de cine que a los oyentes y a los colegas de Pucallpa les recomendamos apoyar sus funciones desde el 21 de octubre. Y también se está desarrollando en Trujillo hasta este sábado el Festival de Cine de Trujillo, con más de 50 películas entre cortos y largometrajes que se están presentando en el local de la Dirección Descentralizada de Cultura de Trujillo, en el Centro Histórico de Trujillo. Hay muchas actividades también de formación. Justamente en estos días van a pasar películas como que ya pasaron por cartelera, como Muerto de Risa, de Gonzalo Ladines, también la última película de Joel Calero, la piel más temida, y entre otras películas que también están compitiendo por los premios del festival. Es una oportunidad también para ver y ponerse al día con el cine peruano reciente en la ciudad de Trujillo. Y ya casi para terminar el bloque, quería recomendarles que ya se anunció el estreno de la película Kinra, la película de marca Panasonic, filmada en el Cusco, y que fue una de las máximas ganadoras del Festival de Cine de Lima de este año. Es una película inusual y bastante interesante, porque ganó el premio mayor del Festival de Cine de Mar del Plata el año pasado, que es uno de los festivales más importantes del continente, y también porque pero también es un planteamiento bastante singular y bastante arriesgado sobre el tema de la migración. Dura la película 150 minutos, es una de las películas más largas que se han hecho en la historia del cine nacional, y va a estar en salas de cine a partir del sábado a partir de el 14 de noviembre. Así que ya más adelante ya les estaremos hablando sobre el estreno de Kinra aquí en el espacio de Butaca ANP y también en Ensayo General.
Ay, muchas gracias, Rodrigo. Y tu columna nos hace sentir que el cine no es solo Lima. Tenemos cine en Trujillo, En en Pucallpa. Pucallpa. Y me ha interesado mucho esto, el banquete. Primera vez que he escuchado folk horror. Tenemos que buscarla, tenemos que verla de todas maneras. Así es, así es. Muchas gracias, Rodrigo, como todos los jueves, por esta columna de cine Butaca ANP. Vamos a un corte, Marinés. Vamos a un corte y regresamos con Diego Bardales, quien nos va a dar los detalles del Festival de Poesía de Chepén. Hoy estamos descentralizados, Robinson. Totalmente. Vamos a un corte y volvemos en Ensayo General. Clavadito. Son las 12:49. ANP Radio, la voz vibrante del Perú. Tratamiento profesional a la noticia en ANP Radio, la voz vibrante del Perú. Sí, y a ritmo de marinera nos vamos a hablar de poesía con Diego Bardales. Diego es abogado, que de repente dicen que tiene que ver con la poesía y el derecho, pero también ha estudiado teología en la Facultad Pontificia y Civil de Lima. Y ahora viene a comentarnos todas las actividades que
trae la 15ª edición del Festival de Poesía de Chepén. Cuéntanos, Diego, ¿cómo va este festival? Muchas gracias, Marinés. Muchas gracias a ustedes por darle este espacio y haber ganado una tribuna para la cultura tan importante y tan escasa en estos tiempos en los cuales cuando hablamos de tantas cosas en la sociedad como delincuencia, política, etcétera, en los medios de comunicación tradicionales, las primeras páginas que se van y vuelan son las culturales. Así que es doblemente importante por eso este espacio en la ANP. Para hablar del festival, efectivamente estamos en la 15ª edición del Festival de Poesía en Chepén. En Chepén, así se llama, doble, ¿no? Recordamos esta edición a nuestra fundadora, a Julia Wong, que es chepenana, y que conversábamos off the record, ¿no? Que me unía en mis orígenes a Chepén. Nada, realmente lo que me une a Chepén es Julia, ¿no? Julia me presenta a Chepén y me quedé encantado con lo que se podía hacer, ¿no? Con lo que había allí potencialmente a descubrirse, y siendo La Libertad, que es la región a la cual pertenece Chepén, una tierra de poetas, donde además nació César Vallejo, el más importante poeta del Perú y probablemente de la lengua. Ha sido un regalo para mí llegar al festival en 2017 y quedarme allí hasta ahora en su 15ª edición, en las cuales, como les dije, vamos a recordar a Julia, nuestra fundadora, que partió este año, y vamos a recibir también a buenísimos poetas que vienen de otros países y también de distintas partes del Perú. ¿Cuál es la programación, a grosso modo, Diego? Bueno, el festival tiene un enfoque fundamentalmente escolar, ¿no? Tenemos actividades con colegios de Chepén. En esta ocasión vamos a estar en 3 lugares, no solamente en Chepén, pero fundamentalmente ahí, pero también vamos a estar en Guadalupe, que es al costado, pertenece a la provincia de Pacasmayo, y en Trujillo, ¿no? Cerramos. Ahí vamos a tener actividades en distintos colegios. En Chepén propiamente, el colegio, lo recuerdo ahora, el Carlos Olivares, en el colegio Abel Toro, en la escuela de Caín, que es una escuela primaria, en Guadalupe, en el colegio San Ignacio también. Y fundamentalmente esas actividades son cerradas, ¿no? Son para visitas a los colegios, pero donde no entran otras personas. Así que esas actividades en realidad no las difundimos tanto porque ya el público es cautivo. Las actividades fuertes, digamos, intergeneracionales, ya más para adultos, son las actividades que hacemos por las noches, ¿no? Y vamos a tener, aprovechando, van a llegar a autores de distintos lugares, un conversatorio inicialmente sobre poesía latinoamericana contemporánea. Un tema muy abarcativo, pero que me parecía importante poner sobre la mesa porque tenemos visiones distintas. Y que todavía no ha aterrizado mucho, que digamos. No, entonces es bueno discutirlo desde la mirada de otros espacios. La autora argentina, el poeta ecuatoriano, el poeta mexicano, nuestra visión peruana. Entonces va a confluir todo en una charla muy interesante que va a ser el primer día en el Chenin Club, el club de la comunidad china en Chepén. Vamos a tener actividades con docentes, que estamos ahí afinando con la UGEL exactamente el horario, pero vamos a tener una actividad con docentes, porque nos interesa pues que el festival de poesía y la poesía en general no solamente sea cuando esté el festival, ¿no? Sino que todo el año haya una preparación para ello. Precisamente, Diego, en este contexto, en esta coyuntura donde hay electrónica, juegos, balazos y todas esas cosas, ¿cómo es que la poesía es recibida, por ejemplo, entre los chicos del colegio, ¿no? O sea, ¿cómo es que crean estos públicos? Bueno, en la mayoría, serles franco, con extrañeza, ¿no? Con extrañeza, sobre todo por la poesía que nosotros proponemos, ¿no? Porque hay diversidad de voces en el festival, pero a lo que se acostumbra
mucho en los colegios en general en el Perú es enseñar la poesía rimada, ¿no? Hacer una especie de que el verso calce, muy clásica, muy del siglo de oro, inclusive yo lo diría, pero hay otras visiones de hacer poesía que justamente se empatan con lo que tú estás diciendo, ¿no? Con la interdisciplinariedad, ¿no? Con la visión de la tecnología, con la coyuntura actual, con, eh, con rasgos también que tienen que ver con la cotidianidad. Mucha gente creería que la poesía es para hablar de cosas muy elevadas, ¿no? Hablar de Dios, de sentimientos muy profundos, o del amor, por ejemplo, ¿no? Pero ahora se puede hablar de todo, ¿no? Bueno, yo estuve hace un mes, no, de repente más, con Marco Martos y recitamos juntos el sapito Glo Glo Glo, por ejemplo, que era una poesía que nuestros padres nos enseñaron cuando éramos niñas, nos las leían. Y la poesía puede transmitirse, puede leerse a los niños, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. Nosotros hemos estado en colegios primarios también muchos años, vamos a hacerlo esta vez, y hemos tenido actividades con niños que además tienen algo bien particular que no lo tenemos nosotros los adultos, que es la capacidad de asombro, ¿no? Los niños son muy curiosos, se asombran y hacen unas preguntas, y yo creo que son los mejores intérpretes de la poesía. ¿Qué poesía o qué autores recomiendas para iniciar en la poesía? Porque en los colegios, por lo general, Chocano, Vallejo, pero por ejemplo, hablo desde la experiencia personal, en la secundaria cuando descubrí la poesía de Cortázar, de Poe, me enganchó más que lo que habían enseñado en primaria. Hay un poeta que justamente está de aniversario de los 100 años de nacimiento de él, que es Jorge Eduardo Eyelson, sí, que tiene una poesía muy, muy directa, muy preciosa, muy aparentemente sencilla, pero con ideas e imágenes muy profundas. Yo creo que le puede hacer vibrar tanto a una persona mayor, a un adulto, como a un niño también, ¿no? Además que hace pocos de sus poemas, pero los tiene, estas figuras de los epigramas, ¿no? Que pueden ser muy lúdicos para trabajar. El pájaro, por ejemplo. El del pájaro. Exacto. Bueno, Diego, no sé si es que puedes hacer un llamado a la gente de Trujillo para que vaya a estas actividades abiertas, la gente de Chepén. De Trujillo, de Trujillo, de todo el norte. Pacasmayo, todas las zonas de la libertad, todas las provincias de la libertad en este festival. En principio, un aviso, ¿no? El programa completo ya se va a publicar el día lunes en nuestras redes sociales, Festival de Poesía en Chepén, en Facebook, y Poesía Chepén en Instagram. Ahí lo van a tener completo, solo que estamos afinando unos detallitos para ya poder concretarlo ya definitivamente. Le hacen una captura o lo descargan y lo tengan ahí presente siempre. Vamos a empezar el día 12. El festival va del 12 de noviembre hasta el 15 de noviembre. Vamos a estar en Chepén, en Guadalupe y en Trujillo. En Chepén la inauguración va a ser el día 12 a las 10 de la mañana en la Municipalidad Provincial de Chepén. Ahí también vamos a incidir en el programa y vamos a tener actividades pues todos esos 4 días en el Chenlin Club, en la recientemente inaugurada Casa de la Cultura y de la Ciencia de Chepén, en la Municipalidad Distrital de Pacanga, que queda en Chepén también, en el Colegio San Ignacio, en la Librería Tabacaria en Trujillo y en la Universidad Nacional de Trujillo. Estamos haciendo un voto también para que está pronto a concretarse, la César Vallejo se sume también. Diego, justamente estoy viendo las redes del festival. Veo que tiene bastante respaldo de la comunidad, negocios locales, instituciones. ¿Esto ha sido un impulso para mantener un festival 15 años? Mire, siempre el trabajo de gestión es bien difícil
Y te soy franco, en este año que Julia no ha estado, porque ella era un pilar, ¿no? Ella era muy conocida, Le daba fuerza. apuntalaba con mucha gente que la conocía y tenía más llegada como para conseguir auspicios, apoyos. Más o menos hemos tenido cubiertos, pero este año yo pensaba que las cosas iban a estar cuesta arriba, ¿no? Como efectivamente siempre ocurre, Especialmente con temas de cultura con temas o de literatura. cultura, pero este último mes, muchos negocios pequeños, sobre todo, empresas pequeñas, de personas que quieren la cultura, que quieren que se siga difundiendo esto y que no No se muera el pierda. festival, se han puesto la mano al pecho y también la mano al bolsillo. Hay que hacer votos para que ya las grandes empresas, sobre todo, miren este esfuerzo y puedan sumarse para mantenerlo vivo. Precisamente. Sí. Muchas gracias, Diego Bardales, codirector del Festival de Poesía en Chepén, invitando a toda la audiencia de la libertad, de la tierra, de nuestro bate inmortal, para que puedan acompañar en esta 15ª edición del festival. María Inés. Bueno, muchas gracias, Diego. Ahora Gracias a nos ustedes. pasamos al tercer bloque, que va a estar, después de la poesía, viene la música. Así que regresamos Me quedo, con Néstor Sedano, director de La Cadencia. Regresamos en el tercer bloque, A un Renzo. corte y volvemos. Es la 1:04. Tratamiento profesional a la noticia en ANP Radio, la voz vibrante del Perú. ANP Radio, la voz vibrante del Perú. Y entramos. Sí, yo ya María parece Inés, que fuera viernes, parece que fuera Estamos viernes. cerca ya. y entramos con el instrumental de Pintura Roja para hablar justamente de música tropical, popular, un poquito de mestizaje incluso por ahí. ¿Con quién nos encontramos, María Inés? Estamos con Néstor Sedano. Él es investigador y director del grupo La Cadencia. Este grupo cultural nace en Lima Norte, con el objetivo de difundir las historias de las músicas peruanas, entendido, músicas, especialmente la cumbia. Es un espacio de investigación de movidas musicales vinculadas a procesos sociales, económicos y políticos, porque la música es vida, ¿no, Néstor? Sí, claro, la música existe dentro de una sociedad, definitivamente. La cultura en general está muy presente en todos los espacios de nuestra vida y sobre todo si vamos a hablar de músicas populares es imposible desligarla de los procesos sociales que están pasando tanto en las ciudades pequeñas y medianas de la costa como de la sierra como de la selva de este país, ¿no? Y es una historia bastante rica y tenemos el gusto de repente un poco ahí conversando con músicos, ahí conversando con productores y con promotores e investigarla. Néstor, tú especialmente promueves la música guarochirana.
Sí. ¿Por sí. qué? Sí, lo que pasa es que mis padres son guarochiranos. Ambos, uno es de San Mateo, otro es de Matucana. Siempre un fuerte abrazo a los amigos de Guarochirí. Y por eso también yo he tenido esa suerte de repente de crecer en una casa con un ambiente musical bastante cercano a lo que es la saxocumbia guarochirana, a lo que es la banda show guarochirana, los valses guarochiranos que también hay, incluso de repente ya un poco más grande con la movida de las chirizuyas, con la movida de repente un poquito subiendo más hacia la zona de Langa, que son distintos distritos, ¿no? Hay una serie de expresiones musicales y culturales de Guarochirí, ¿no? Que es además históricamente también súper conocido por el escrito, el manuscrito de Guarochirí, que rescata Arguedas, ¿no? Y que hace la traducción, que es el único manuscrito quechua previo a, digamos, sin ninguna injerencia de la colonia española, ¿no? Y que refleja las historias culturales, dioses y hombres de Guarochirí, que hay justamente en este momento de quiebre entre lo colonial y, digamos, el incanato, ¿no? Asombroso. Ha hecho una síntesis. Sí, hay Bárbara, asombroso además que este listado de música que nos has dado y a la que de repente algunos sectores no han tenido acceso y que debe difundirse. Desde la Cadencia, ¿cuáles son los procesos que tienen para difundir la música? Claro, la Cadencia arranca netamente solo como una plataforma para redes sociales. Arrancamos en YouTube, en TikTok, más o menos hablando de lo que yo más sabía en ese momento, ¿no? Que era la cumbia en Lima Norte, que también tiene una historia bastante amplia. Y a partir de que ya vamos creciendo, ya el equipo fue un poquito más ampliándose, y ahí también, yo también me metí de lleno en la investigación, porque era más que nada al principio era más empírico, ¿no? De repente ahí conversando con la gente que había. Entonces el proceso ya fue un poco, digamos, formalizándose, y ahora ya, bueno, ya me he metido también yo a la academia de regreso, estoy en San Marcos de nuevo. San Marquino. Sí, somos. Ya 2 veces San Marquino ahora, porque he regresado a la Facultad de Sociales, y ahora ya también viendo la investigación de repente de una forma un poco más técnica también, más académica, para también crear algunos productos, que es lo que estamos planeando ahorita, que tenemos no solamente ya la plataforma para redes digitales, sino también tenemos talleres, y tenemos los 2 proyectos culturales que se llaman Tremenda Ebullición, que son conciertos, y también el podcast, que ahorita también lo estamos ya por lanzar en una semana y media. A eso iba a entrar un poco, Néstor, porque la Cadencia tiene algunas particularidades, tiene una visión colectiva, la verdad, muy marcada, porque justamente, y comentábamos antes de entrar aquí en vivo, de que tuviste una actividad el fin de semana para la sostenibilidad de la página. Vemos que hay un componente de respaldo social que buscas particularmente. O sea, ¿tú sientes que hay un importante sector de la ciudadanía que apoya la música popular que difunde la Cadencia? Claro que sí. O sea, siempre y eso también desde el principio se planteó así, ¿no? Desde el lenguaje que usamos y la forma en que tratamos de contar las cosas, siempre fue planteado desde lo popular hacia lo popular, ¿no? Nunca fue pensado de repente, como ahorita mencionaba, ¿no? Quizás entrar a lo académico abstrae un poco esa posición, ¿no? Porque uno se pone de repente en una situación jerárquica que no debería ser, o al menos desde la Cadencia, debería estar no lo pensamos así. No debería estar divorciado. No, entonces siempre pensamos desde lo popular hacia lo popular, y justamente este domingo hicimos una pollada, porque esa es la forma en que nosotros más o menos hemos aprendido a colectar fondos, y la gente cayó y hemos estado muy bien ahí. La verdad que la pasamos súper bonito, la gente, mucho cariño, mucha emoción para darnos el espaldarazo de repente también necesario de continuar con un proyecto que no solamente ya es nuestro, sino yo creo que también es de la gente, ¿no? Ya se escapa de las manos. Una vez que uno lo presenta, ya la gente es un hijo del pueblo, se apropia del proyecto, y nosotros felices de que tenga ese respaldo, ¿no? Porque nos tienes que pasar la voz de la próxima apoyada, y nos estás contando que van a lanzar un podcast. Sí, vamos a ir en streaming en vivo, así como acá, que está bien bacán, está bien bonito el estudio. Vamos a ir en vivo de este martes al próximo martes. Ya estamos terminando todo el tema de la producción. Vamos a tener música en vivo, y que esperemos que la gente también le dé ese apoyo que nos está dando, tanto en los conciertos como en los talleres, como en las plataformas digitales, ¿no? Entremos en la lectura académica, porque creo que ya vas a tu 3er, 4.º taller, si no me equivoco. Uh-huh. Hablando de la cumbia, de la música popular, de los huaynos,
Y lo que creo que tiene un valor agregado en la cadencia es que no se queda solamente en el grupo o el artista, sino que entras en un contexto histórico, social, político. Háblanos un poquito de estos aspectos que encuentras en la música popular, que ha surgido desde los barrios, desde los pueblos, desde los conos de Lima. Claro, en realidad creo que es bastante simple para nosotros graficar cómo funciona la sociedad limeña a partir de explicar las músicas populares. Y de repente quizás esa fue la principal idea que nos movió a hacerlo de una manera tan directa, ¿no? Porque cuando uno va escuchando la música popular de los 70s, de los 80s, es muy fácil ver los procesos sociales que están sucediendo al mismo tiempo, ¿no? La música ahorita de repente ya no es tan material como lo era antes, ¿no? Antes necesitabas un tocadiscos, necesitabas un disco, después unos cassettes, después de repente unos CDs, y previo a eso la radio, ¿no? O incluso el cine. Entonces todos esos procesos materiales necesitan un desarrollo de ciertos patrones urbanos, sobre todo económicos, que poco a poco van a ir avanzando, ¿no? Entonces tú tienes, por ejemplo, sellos solamente en Lima, porque no había otra forma de grabar en el país. Entonces todo lo tienes adjudicado únicamente en Lima, y tienes una serie de regiones que quieren grabar. Entonces vas a tener muchos artistas de muchas regiones, sobre todo en los 70s, que van a llegar a Lima y van a grabar y se van a regresar con sus discos. Nunca van a sonar en Lima, pero sin embargo sus discos se van a quedar aquí. Entonces orquestas antiquísimas como Armonía 10, el Grupo 5 o Agua Marina graban sus primeros álbumes en Lima, pero no suenan ni un solo día en Lima, ¿no? Pero por la necesidad material tienen que viajar hasta Lima. Y el flujo migratorio influyó ahí. El flujo migratorio, claro, o sea, ¿quién te pasaba la voz de que el sello estaba en qué lugar, en qué calle, o sea, era todo conectado también con las personas que venían migrantes a este lugar, ¿no? Y otro mercado muy importante es el mercado huancaíno, que siempre ha sido muy importante porque está muy conectado a la ciudad de Lima y no necesariamente con colonias migrantes, sino la misma ciudad de Huancayo. Por ejemplo, el Grupo Melodía de Independencia y los Titanes de Tito de la Cruz, grupos muy importantes en los años 70, van a crear específicamente la música que ellos tocan para el público huancaíno. Entonces, a pesar de que eran limeños y vivían en Lima Norte, no tocaban para Lima Norte, sino que como estaban cerca los sellos, grababan y subían con todas esas producciones y las llevaban hacia Huancayo. Entonces tenemos esa particularidad también en ciertos enclaves que no necesariamente crean música para los mismos limeños, sino ya están pensando en ese modelo de mercado, ¿no? Claro. Lima hacia regiones, ¿no? Por la realidad material que existe en ese momento. Y bueno, tenemos que recordar este programa emblemático de las Rulitos, que fue La Movida de los Sábados, que se trasladaba a lo largo del país llevando la música popular andina y que logró el ingreso a los salones. Ese proceso de ingreso a los salones, ¿desde cuándo se da? En realidad es como medio extraño porque la cumbia en realidad entra por las élites, entra por las clases medias. La música tropical de la cumbia es colombiana, es del Caribe colombiano. Y lo interesante de repente en esto, y que es muy distinto a nuestro razonamiento de repente como peruanos, es que en Colombia los Andes son la zona más desarrollada, entre comillas, y el Atlántico, la costa atlántica, es como la zona que es un poco menos desarrollada, o a menos esa es la visión desde las élites que viven en Bogotá, ¿no? En las ciudades andinas. Entonces, pero sin embargo, por su acceso a tanto están cerca de Estados Unidos, están cerca de las islas caribeñas, también cerca de la migración europea, la música del Caribe colombiano va a sufrir una serie de cambios desde los años 30, 40, y se va a adaptar a un nuevo formato, que es el formato de las bandas de jazz. Entonces lo que eran flautas, los que eran tamboras, se convierten en trompetas, en saxos, se convierten en timbales, en congas. Entonces ese formato se va a exportar desde Colombia hacia los demás países latinoamericanos, pero como música de élite. Entonces la cumbia, cuando ingresa al Perú en los años 50, era música de salón. Era música para las clases medias y altas del país. Tenemos distintos conjuntos que van a tener, se me ocurre la sonora de Enrique Lynch, la sonora de Lucho Macedo, que tienen 14, 15, 16 músicos. Y recién la cumbia se va a popularizar a finales de los 60, cuando deje ya ese formato de Big Band y entre más bien 4 o 5 músicos con guitarras. La guitarra eléctrica. La guitarra eléctrica, el bajo eléctrico, que de nuevo, condiciones materiales, necesitas electricidad, por ejemplo, entonces necesitas un desarrollo de alguna forma urbano.
pero popular porque solamente eran 4 o 5 músicos y ya no los 14, 15, entonces tranquilamente en Independencia, en Comas, en San Martín de Porres se podían contratar para matrimonios, bautizos, y a partir de ahí recién se retoma ese proceso popular para agarrar la cumbia y ya transformarla completamente y hacerla netamente ya originaria de estos lugares, ¿no? La cadencia tiene segmentos, porque es como que notorio, ¿no? Hablas, a veces tienes un video en el que dices, ¿conocías la historia de esta canción? Y suena y da... Pero también hay una que me llama mucho la atención, que es como que comparar las versiones de una canción. ¿Cómo identificas o qué te permite llegar a saber cuál es la versión original y cómo ha ido evolucionando? Uf, esa es una buena pregunta. Difícil. Sí, Es complicado, porque hay yo he versiones que cambiado. pegan más. Y también he cambiado mucho también para no malograrla. Antes decía versiones versus originales. Pero ahora solamente pongo versiones porque Porque no se nunca sabe sé cuál la es el original. original. Es que realmente hay canciones que uno piensa que son de los 70s, pero va escarbando y sobre todo la gente ayuda un montón, porque sale el video y la gente dice, no, esta no es, hay una más antigua. Porque en realidad en registros sonoros están las grabaciones, pero no hay una compilación donde se pueda hacer un seguimiento bastante eficiente, ¿no? Entonces, cuando sale estas canciones, probablemente siempre hay una versión anterior. Entonces, ahora yo lo dejo solamente en versiones y versiones sobre todo de distintos países, de Chile, de Argentina, de México, de Bolivia, de Ecuador, de canciones que de repente uno piensa o que son peruanas, o al revés también, que los otros países piensan que son de sus países y son peruanas. Entonces, eso pasa mucho, a la gente le gusta mucho porque le gusta mucho también comparar sus versiones con las versiones de los otros países. A veces hay algunas riñas ahí sobre todo entre países vecinos, ¿no? Que tenemos bastante llegada con la gente de Chile, con la gente de Ecuador, con la gente de Bolivia. Y en realidad también hay mucho apoyo de la gente de Argentina y de la gente de México, que nosotros siempre también estamos ahí agradecidos, porque en realidad el mercado cumbiero es latinoamericano, no solamente está situado en el Perú, sino que tiene una gran llegada desde el norte de México. Puedes encontrar cumbia en Chiapas, como puedes encontrar cumbia en la Patagonia Argentina. Entonces estamos hablando de más de una decena de países, ¿no? Sí, precisamente proceso de migración también ocasionó una migración de la cumbia, ¿no? Tenemos a estos pelucones argentinos que es la cumbia como que fue de ida y de vuelta, ¿no? Hacia Lima. ¿Qué más nos va a traer la cadencia en los próximos? Se viene el podcast, como estaba mencionando, que no solamente es cumbia. A nosotros nos encanta hablar de cumbia. Como están escuchando, yo me paso acá, me siento y me tiro horas. Pero en realidad, hablar de las músicas peruanas, porque justamente no existe una unidad cultural en este país, sino que es multidiverso, ¿no? Hay una serie de expresiones culturales de distintas índoles. Entonces los invitados que planeamos traer también son los que justamente nunca vemos ni en la televisión, ni de repente otros medios que también ahorita hay un montón de podcasts que salen, pero que no tienen ningún espacio estos tipos de artistas porque de repente no son considerados relevantes en su posición, pero que desde mi posición como ahora que nos invitan a conciertos y vamos a un montón de conciertos y desde antes, ¿no? que visitamos los circuitos musicales, tienen una pegada increíble. Ahorita la movida de las bandas show, por ejemplo, o la movida de los carnavales ayacuchanos es gigante y no es de gente ni siquiera de mi edad, es gente menor que yo, o sea, muy chibolos. Estamos hablando, ¿Cuántos años tienes, Néstor? yo tengo 26. Pero estoy hablando de chicos entre 16, 17, 18, 19, 20 años que cada fin de semana están llenando locales con un poder bastante interesante de consumo y que realmente esa movida está siendo ignorada completamente dentro de tanto de los grandes medios como también de los nuevos medios que están apareciendo alternativos en internet, ¿no? Bien, Néstor, estamos llegando a la parte final para que invites a quienes están siguiéndonos en este momento en el ensayo general y quienes lo vean después, porque esto ya queda en las redes, a seguir la cadencia, a asistir a los talleres o quizás los conciertos o las polladas que organizan. Sí, estamos en Tremenda División. Muchas gracias más bien por la invitación, Renzo. Muchas gracias de verdad que venir acá es bastante divertido. Nunca había entrado al gremio, está bonito. Y nada, invitarlos a que vayan a seguir a Tremenda División, que es el nuevo proyecto que estamos lanzando. Como les mencionaba, estrenamos este martes 29 y también en febrero se viene el tercer volumen de los conciertos que también organizamos. Así que ahí nos vemos de todas formas.
Y nos vemos. Y nos vemos, María Inés, no sin antes agradecer a quienes han estado siguiendo el programa. Veo comentarios, veo likes desde compañeros desde Lampa, Puno, a Julio César Añari, Colquehuanca, que ya se ha vuelto un seguidor asiduo de este programa. Todos los jueves comenta, hay un comentario de Britney Azañero saludando la organización del Festival de Poesía en Chepén, pero también vemos reacciones de colegas, compañeros, compañeras desde Cajamarca, Juliaca, de diferentes lugares del país que nos están viendo y a quienes agradecemos su sintonía aquí en ANP Radio. Muchas gracias, amigos y amigos de ANP y de Ensayo General. Volvemos la próxima semana con Renzo. Con César, que y ya con regresa. César, que ya regresa también. Ya, muchas gracias por seguirnos. Sí, nos volveremos a encontrar. Esta ha sido una edición súper nutrida, María Inés. Hemos tenido teatro, cine, poesía, música. De verdad que esto es la cultura peruana y la cultura en su expresión plena. Nos volveremos a encontrar el próximo jueves. Nos vemos. Chao. Vamos a ir. Ensayo General, un espacio para el encuentro entre el periodismo y la reflexión profunda sobre el Perú. Todos los jueves al mediodía por la radio de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú. Visita nuestra web www.ensayo-general.com. Teléfono 908-801-019. Tratamiento profesional a la noticia en ANP Radio, la voz vibrante del Perú.